Nunca olvidaré el sonido de su voz cuando me lo gritó. Vete al monte vieja, inútil, me dijo mi propio hijo con los ojos llenos de desprecio. Acababa de enterrar a mi esposo y aún tenía las manos manchadas de tierra del cementerio cuando él me echó de la casa que construimos juntos. Creí que el dolor no podía ser peor que la muerte de Manuel, pero me equivoqué. El verdadero duelo no fue perder a mi marido. Fue perder al hijo que crié con tanto amor. Y todo empezó aquel día con una lectura de testamento que partió mi vida en dos. Antes de seguir con esta historia tan personal, asegúrate de estar suscrito al canal y escríbenos desde donde nos estás acompañando. Tu comentario nos llena el corazón y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Cuando cierro los ojos todavía puedo oír el tic-tac del reloj viejo en la oficina del licenciado Ortega. El aire olía a humedad y papel antiguo. Yo tenía las manos frías, tan frías que las escondí bajo el rebozo para que nadie notara cómo temblaban. A mi lado mi hijo Luis, con su traje caro y su reloj brillante, se acomodaba impaciente en la silla. Procederemos con la lectura del testamento del señor Manuel López, dijo el abogado limpiándose los lentes. Señor Manuel López, así lo llamo. Ni una palabra de cariño, como si aquel hombre que había trabajado toda su vida en el rancho fuera solo un nombre más en una joya amarillenta. El abogado leyó despacio con voz monótona, cada palabra cayendo como una piedra sobre mi pecho. A mi hijo Luis López dejó la casa familiar, las cuentas bancarias y todos los bienes registrados a mi nombre. Mi respiración se detuvo. Esperé deseando escuchar mi nombre. A mi esposa Rosa Martínez dejó la propiedad rural conocida como la Cabana del Quero con todo su contenido. Eso fue todo. La cabana vieja, aquella estructura olvidada donde guardábamos herramientas oxidadas y recuerdos rotos. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas me ardían en los ojos. Luis no me miró, solo alzó una ceja y cruzó los brazos satisfecho. Debe haber un error, alcancé a decir con voz temblorosa. No lo hay, señora, respondió el licenciado Ortega con un suspiro. Su esposo fue muy claro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo lo que habíamos construido juntos, los años de trabajo de cuidar la casa, de sostenerlo cuando la salud le falaba. Todo reducido a una choza cubierta de telarañas. Salimos de la oficina en silencio. El sol de la tarde me cegó por un instante. Caminamos hacia el coche y él fue el primero en hablar. Papá sabía lo que hacía. Esa casa necesita alguien que la mantenga. Yo pregunté apenas. ¿Tú tienes la cabana?, contestó como si fuera un regalo. Durante el camino de regreso el aire dentro del auto era espeso, lleno de cosas no dichas. Cuando llegamos me bajé sin decir palabra. Preparé la cena como siempre, aunque no probé bocado. Luis comió rápido revisando su teléfono. Mamá, dijo de pronto sin mirarme, vamos a tener que hablar de su mudanza. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Mi que su mudanza. No puede seguir aquí. La casa ahora es mía y necesito hacer remodelaciones. Además, Pauso le hará bien estar sola un tiempo. Lo miré incrédula. Luis, esta es mi casa. Aquí te crié, aquí viví con tu padre. Papá no está más, me interrumpió con frialdad. Y usted tiene su lugar en el cero. No recuerdo cómo terminé la noche. Solo sé que cuando me acosté el silencio pesaba más que el aire. En mi mente resonaban las palabras de Manuel, las que decía siempre: Rosa, nuestro hijo algún día entenderá lo que vale el sacrificio. Pero no lo entendió. Al amanecer fui a la iglesia. Me senté frente al altar vacío y encendí una vela. Señor, susurré, dame fuerza para aceptar lo que no entiendo. El padre Miguel, un hombre viejo con voz dulce, se me acercó. Doña Rosa, ¿todo bien, mijillo? Me ecodillé sin mirarlo. Dios aprieta pero no ahorca, respondió. A veces lo que parece un castigo es una puerta que aún no se ha abierto. Salí del templo con esa frase clavada en el pecho. No la entendí entonces, pero meses después supe que tenía razón. Esa misma tarde empecé a empacar mis cosas. Solo llevé lo necesario: algunas ropas, las fotos de boda, la medalla de San Judas que Manuel me regaló el día que nos casamos. Cada objeto que metía en la maleta era una despedida. Cuando salí por última vez de la casa, Luis ni siquiera salió a despedirse. Solo me gritó desde la puerta: cierre con llave cuando se vaya. Así terminó mi vida como la conocía, con un portazo y un eco que aún me persigue.
En el camino hacia la cabana el paisaje se iba tornando más árido, más solitario. Las montañas parecían observarme en silencio. Al llegar el aire olía a madera húmeda y tierra vieja. La puerta se abrió con un gemido como si protestara por volver a ser usada. Coloqué mis maletas en un rincón, saqué la foto de Manuel y la puse sobre una mesa colla. Bueno viejo, dije en voz baja, parece que aquí empieza mi nueva vida. Esa noche mientras el viento golpeaba las ventanas rotas entendí algo, a veces hay que perderlo todo para empezar a encontrarse. El amanecer en la cabana tenía un silencio diferente, un silencio que dolía. El canto de los galos y el rumor del viento eran los únicos testigos de mi soledad. Creí que mi hijo después de unos días vendría a buscarme o al menos llamaría para saber cómo estaba. Pero no lo hizo. Pasaron 3 semanas sin una palabra suya. Y cuando por fin apareció no fue para abrazarme, sino para romper el último hilo que quedaba entre nosotros. Aquel día entendí que hay heridas que no sangran pero matan por dentro. Los días en la cabana pasaban lentos, envueltos en un aire de resignación. Aprendí a vivir con lo mínimo, encendía el fogón con ramas secas, cocinaba frijoles y tortillitas que a veces salían duras pero me sabían a dignidad. A ratos pensaba que si Manuel estuviera vivo nada de esto estaría pasando. Él siempre encontraba la forma de sonreír aún en la pobreza. Una mañana mientras lavaba ropa en el arroyo vi levantarse una nube de polvo en el camino. Era un coche gris que se acercaba. Mi corazón se aceleró. Debe ser Luis, pensé. Tal vez venía a pedirme perdón, tal vez se había arrepentido. Me limpié las manos, me acomodé el cabello y esperé. El auto se detuvo frente a la cabana. Luis bajó con unas gafas oscuras y un gesto impaciente. Mamá no tiene que ponerse así, dijo sin siquiera saludarme. Solo vine a traerle los papeles de la propiedad para que no diga que la dejé sin nada. Me extendió un sobre arrugado. ¿Y cómo está tu esposa, hijo?, pregunté buscando un poco de humanidad. Bien, respondió seco. Pero no vine a hablar de eso. Se metió las manos en los bolsillos, miró a su alrededor y frunció el ceño. Debería arreglar esto, parece una ruina. Sus palabras fueron cuchillos. Luis, dije con la voz temblorosa, yo te di la vida, te enseñé a caminar, a rezar, a ser honesto. ¿Por qué me hablas así? Porque ya estoy cansado de dramas, replicó. Lo hecho está. Usted tiene su casa, yo tengo la mía. Pero esta no es una casa, hijo. Es un castigo, susurré. El bufó y dio media vuelta. Mamá, por favor, ya no me haga sentir culpable. Usted nunca entendió a papá. Él sabía lo que hacía. Me acerqué un paso. Tu padre era un buen hombre. Y tú no sabes lo que estás diciendo. Entonces lo vi girarse con furia. Ya basta, gritó con los ojos llenos de un enojo que no conocía. Vete al monte, vieja inútil. Ahí está tu lugar. El eco de sus palabras se mezcló con el canto triste de los pájaros. Me quedé inmóvil, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Luis volvió al auto, cerró la puerta de un golpe y se fue levantando polvo sin mirar atrás. Caí de rodillas, las lágrimas me ardían. Miré al cielo y dije en voz baja: Dios mío, ¿por qué me quitaste a todos los que amo? El viento sopló fuerte moviendo las ramas del encino. En ese momento recordé las palabras del padre Miguel: lo que parece un castigo puede ser una puerta que aún no se ha abierto. No entendí su sentido, pero las repetí una y otra vez como si fueran una oración. Esa noche no dormí. Encendí una vela y la coloqué junto a la foto de Manuel. Su sonrisa parecía mirarme con ternura. Viejo, le hablé en voz baja: nuestro hijo cambió. Ya no es el niño que solía correr por el patio con los pies llenos de barro. No sé en qué momento lo perdí. El fuego de la vela titiló proyectando sombras que bailaban en las paredes. Afuera el viento se colaba por las rendillas del techo y hacía temblar la lama. Recordé cuando Manuel y yo construimos aquella cabana. Fue nuestro primer refugio antes de tener la casa grande. Allí pasamos noches riendo, soñando con un futuro mejor. Y ahora ese mismo lugar se había convertido en mi prisión. Al día siguiente fui al pueblo para comprar algo de pan y velas. Algunos vecinos me saludaban con respeto, pero otros murmuraban a mis espaldas: pobre doña Rosa, su hijo la eco, dicen que la dejó en la ruina. Yo fingía no oír. Caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía una vergüenza que no era mía. De regreso en la cabana encontré una carta doblada bajo la puerta. El sobre estaba en blanco sin remitente.
Dentro solo decía: no quiero verte más en la ciudad, mantén tu distancia, Luis. La carta me cayó de las manos, me senté en el suelo y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche comprendí que mi hijo no solo me había quitado la casa, también me había robado el derecho de llamarlo hijo. Durante días la rabia y la tristeza se pelearon dentro de mí. Pensé en marcharme, irme lejos a otro pueblo donde nadie me conociera, pero algo me detuvo. Quizá fue la voz de Manuel en mi cabeza o tal vez mi propio orgullo. Miré la cabana y por primera vez no la vi como un castigo, sino como un desafío. Si este es mi destino, me dije, voy a hacer lo mío. Encendí el fogón, preparé café y me senté frente a la ventana. Afuera el cielo se teñía de rojo con el atardecer, y mientras sorbía aquel café amargo hice un juramento silencioso: no dejaré que el desprecio de mi hijo me destruya. Si Dios me puso aquí es porque aún tiene un plan. Dicen que el silencio del campo cura el alma, pero a mí al principio me dolía. El viento parecía tener voz, una voz que me recordaba todo lo que había perdido. Cada amanecer era igual, frío, húmedo, lleno de recuerdos que se negaban a morir. Yo, doña Rosa, viuda de Manuel López, madre de un hijo que ya no quería saber de mí, despertaba cada día sin saber para qué. Pero entre la soledad, el hambre y el polvo comencé a encontrar algo que había olvidado hace años: mi propia fuerza. Los primeros días en la cabana fueron un castigo. El techo tenía agujeros, el suelo crujía como si se quejara de mi presencia. El olor a humedad se mezclaba con el de los ratones y las tablas de las ventanas estaban tan podridas que el viento entraba como invitado sin permiso. Aún así limpié. Fregué las paredes con jabón barato y agua del arroyo. Colgué las cortinas viejas que había traído en mi maleta, las mismas que Manuel y yo compramos en el mercado de Cholula hace más de 30 años. Cuando terminé me senté en una silla de madera y respiré hondo. Por primera vez aquel lugar comenzó a parecerme un hogar. Las noches eran las más difíciles. El sonido de los grillos se mezclaba con el aullido de los coyotes y a veces creía escuchar pasos afuera. Encendía una vela, abrazaba la foto de Manuel y rezaba: Virgencita, protégeme, no me dejes sola. A la mañana siguiente bajaba al pueblo caminando 1 hora por un sendero polvoriento para comprar pan, sal y un poco de café. La gente me conocía como la viuda del rancho. Algunos me ofrecen ayuda, otros curiosidad disfrazada de compasión. ¿Cómo está doña Rosa?, preguntaba doña Teresa la panadera. Bien, hija, bien. Lo que Dios quiera, contestaba yo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una tarde, mientras regresaba con una bolsa de víveres, un anciano me detuvo en el camino. Era don Tomás, un campesino del lugar, de barba blanca y mirada bondadosa. Doña Rosa, supe lo que pasó con su hijo, me dijo con respeto. No merece eso, señora. Yo bajé la mirada. Así es la vida, don Tomás. Uno cría hijos para el mundo, no para uno. Él suspiró. Dios ve todo, créeme. A veces tarda, pero no olvida. Sus palabras se quedaron en mi mente mucho tiempo. Pasaron las semanas y empecé a acostumbrarme a la rutina. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café en una olla negra, alimentaba a las gallinas del vecino y regaba unas macetas que encontré detrás de la cabana. El trabajo me mantenía ocupada, pero las noches seguían siendo un tormento. A veces sonaba con Luis cuando era niño, corriendo por el patio riendo con esa inocencia que el tiempo le robó. Despertaba empapada en lágrimas. Un día de lluvia el techo empezó a gotear. Corrí de un lado a otro con cubetas intentando atrapar el agua. Me reí entre lágrimas porque pensé: hasta el cielo me llora. Esa noche encendí el fogón y cociné un guiso con lo poco que tenía: frijoles, cebolla y un poco de chile seco. El olor llenó el aire y me hizo recordar los tiempos felices. Mientras comía hablé con la foto de Manuel. Sabes, creo que empiezo a entender por qué Dios me trajo aquí. Quizás quiere que aprenda a vivir sola, o que te vuelva a encontrar en este silencio. El fuego chispeaba y por un momento me pareció escuchar su voz en el viento. No estás sola, Rosa. Este lugar aún guarda algo nuestro. Me estremecí. Pensé que era mi imaginación o tal vez la necesidad de creer que Manuel aún estaba conmigo. Al día siguiente decidí explorar el terreno alrededor de la cabana. El monte era espeso, lleno de encinos y cactus. Encontré un arroyo que corría claro entre las piedras y unos restos viejos de herramientas oxidadas.
Recorde que años atrás Manuel solía venir aquí con obreros a reparar quercas y buscar minerales. Él decía que esa tierra tenía secretos. Algún día esta tierra nos dará algo bueno, solía repetir. Por las tardes me sentaba frente a la puerta con una taza de café y observaba cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas. Los colores del cielo se mezclaban en tonos de naranja y violeta. Era hermoso y triste a la vez. Me sentía como el último testigo de una historia que nadie quería escuchar. Un domingo don Tomás vino a visitarme. Traía una bolsa con pan y frutas. No debe quedarse tan sola doña Rosa, dijo amablemente. Venga a la misa del pueblo aunque sea a rezar un rato. Asentí, iré don Tomás. Quizás Dios ya se olvidó de mí, pero yo no me he olvidado de él. En la misa el padre habló sobre el perdón y la paciencia. Sus palabras me atravesaron como una lanza. Decía a veces el perdón no es para quien nos hirió, sino para curar nuestra propia herida. Esa noche recé más fuerte que nunca. Comencé a escribir cartas para mi hijo, aunque nunca las enviaba. Le contaba cómo eran mis días, lo que cocinaba, lo que sonaba. En cada palabra había un poco de amor y un poco de reproche. Guardé esas cartas en una caja de madera junto con la foto de su infancia. El invierno llegó y con él los vientos fríos del norte. El techo crujía, la lena escaseaba y mi cuerpo ya no resistía igual. Pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. Ya no loraba tanto, ya no esperaba llamadas ni visitas. Solo me tenía a mí misma y sorprendentemente eso empezaba a bastar. El olvido poco a poco dejó de ser castigo y se volvió refugio. Y aunque aún no lo sabía que la cabana escondía más que polvo y recuerdos, guardaba un secreto, uno que pronto cambiaría mi destino. Esa noche el viento soplaba tan fuerte que parecía que las montañas hablaban. La lluvia caía sin piedad sobre el techo viejo y cada trueno me hacía saltar del susto. Me levanté para asegurar una ventana que se azotaba contra la pared, y fue entonces cuando escuché un ruido debajo del piso, un sonido hueco metálico. Golpeé con el palo de la escoba y volvió a sonar. No era un animal. Algo estaba escondido bajo mis pies, y aunque no lo sabía todavía, aquel descubrimiento iba a cambiarlo todo: mi dolor, mi pasado, y hasta el corazón de mi hijo. Al amanecer el aire aún olía a tormenta. Salí al patio y el suelo estaba cubierto de hojas mojadas y ramas rotas. Dentro de la cabana una de las tablas del piso había quedado suelta por la fuerza del viento. Me incliné para colocarla de nuevo, pero noté algo extraño, un brillo muy leve entre las rendillas. Golpeé suavemente con una piedra y la tabla se movió. Debajo había una caja metálica cubierta de polvo y telarañas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. ¿Qué es esto, Manuel?, susurré sin pensar. La levanté con esfuerzo. Pesaba más de lo que esperaba. La coloqué sobre la mesa y la limpié con un trapo húmedo. Era una caja vieja de hierro con un candado oxidado. Pasé horas buscándole una forma de abrirla hasta que recordé un manollo de llaves que había quedado en un cajón del mueble antiguo. Probé una otra y a la tercera. El candado cedió con un chasquido. Dentro había papeles, un sobre selado y un pequeño cuaderno de tapas marrones. En la tapa del sobre estaba escrito con la letra firme de Manuel: para Rosa, cuando el silencio sea más fuerte que el dolor. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Abrí el sobre con cuidado. Era una carta escrita con tinta azul. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto es porque el destino me llevó antes de tiempo. No llores por mí. Te conozco, sé que tu corazón buscará respuestas. Quiero que sepas que no te dejes sin nada. La cabana esconde más de lo que parece. Bajo esta tierra hay algo que un día descubrí por casualidad: una veta de amatista, una piedra preciosa que puede cambiar tu vida. No quise decírselo a Luis. Lo vi cambiar, volverse ambicioso. Por eso dejé esta tierra a tu nombre. Si la cuidas, algún día te recompensará. Con amor eterno, Manuel. Leí la carta una y otra vez sin poder contener las lágrimas. Era como si su voz volviera a llenar la cabana. Ay, Manuel, dije apretando la carta contra mi pecho. Hasta en la muerte sigo cuidándome. El pequeño cuaderno contenía anotaciones, dibujos de la zona, coordenadas, fechas y descripciones sobre el terreno. Manuel había estado estudiando el subsuelo durante años en secreto. Incluso había un mapa hecho a mano donde marcaba el lugar exacto detrás de la cabana donde la tierra tenía un brillo distinto. Salí con una linterna y una pala.
El suelo estaba húmedo pero blando. Excavé durante horas hasta que mis manos temblaban del cansancio. De pronto la pala golpeó algo duro. Era una roca y en su interior pequeñas vetas moradas brillaban bajo la luz. Amatista, como decía en la carta. Caí de rodillas. No era solo una piedra, era un mensaje del cielo, una prueba de que Manuel no me había olvidado. Lloré, pero por primera vez, no de tristeza sino de alivio. Los días siguientes me dediqué a investigar. Don Tomás conocía a un geólogo retirado que vivía en el pueblo vecino, el señor Alvarado. Fui a verlo con el cuaderno de Manuel. Me recibió con una sonrisa amable y unos lentes gruesos que se le resbalaban por la nariz. Una veta de amatista, repitió mientras revisaba los papeles. Doña Rosa, si esto es cierto, tiene usted un tesoro bajo sus pies. No supe qué decir. El hombre me ayudó a mandar unas muestras a un laboratorio local y 2 semanas después llegaron los resultados. El terreno tenía un valor considerable. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Manuel. Tenías razón, viejo. La cabana no era un castigo, era una bendición disfrazada. Guardé todos los documentos en una carpeta y fui al pueblo a buscar al abogado Ramírez, un hombre honesto que había ayudado a muchas viudas. Le conté la historia mostrándole los papeles y la carta. Él escuchó con atención, luego me dijo: Doña Rosa, si lo que tiene aquí se confirma, puede registrar la propiedad a su nombre y negociar con empresas mineras. Pero tenga cuidado, no hable de esto con nadie. La gente cambia cuando huele el dinero. Asentí, lo sabía mejor que nadie. Luis era la prueba viviente de eso. Volví a la cabana con una sensación nueva, esperanza. Esa noche dormí profundamente, sin lágrimas, sin miedo. Soñé con Manuel, con su risa, con sus manos callosas tocando las mías. En el sueño me decía: «¿Ves, Rosa? Todo lo que sembramos con amor algún día florece, aunque el tiempo lo entierre». Desperté con el corazón liviano. Ya no era la misma mujer que llegó llorando a esa cabana. Era algo bien distinta, y aunque todavía no lo sabía, ese hallazgo no solo cambiaría mi vida, sino que también obligaría a mi hijo a enfrentar lo que había hecho. Porque los secretos tarde o temprano salen a la luz, y el amor verdadero nunca muere. Dicen que cuando el alma vuelve a creer, hasta la tierra florece, y así fue conmigo. La mujer que había llegado llorando a una cabana podrida ahora se levantaba cada mañana con propósito. Ya no me dolía el silencio. Lo había convertido en mi aliado. Manuel desde el cielo me había dejado más que un secreto, me había devuelto a mí misma. Pero mientras mi vida se llenaba de luz, en la ciudad la oscuridad comenzaba a perseguir a mi hijo. El destino sabio y paciente ya estaba preparando el encuentro que decidiría si Luis aún tenía salvación, o si perdería todo, incluso su alma. El sol se levantaba tibio sobre las colinas, tiñendo de oro las joyas de los encinos. Esa mañana, Doña Rosa, yo me miré en el espejo y casi no me reconocí. Había vuelto el brillo a mis ojos, la firmeza a mis manos. Ya no era la madre rechazada. Era una mujer que había sobrevivido al abandono y renacido del dolor. El geólogo Alvarado confirmó oficialmente la riqueza del terreno. Doña Rosa, me dijo con voz emocionada, esto no solo es una veta, es un yacimiento. Si lo administra bien, puede asegurar su vida entera. Me quedé calada mirando la piedra morada que él sostenía con pinzas. Brillaba como si guardara dentro el alma de Manuel. En los días siguientes firmé documentos, abrí una cuenta a mi nombre y empecé a trabajar con un abogado honesto que me protegía de los buitres financieros. Todo en silencio. No quería que nadie, mucho menos Luis, lo supiera todavía. Mientras tanto, la cabana cambió. Preparé el techo, pinté las paredes con cal blanca, planté flores rojas frente a la entrada y mandé instalar una pequeña línea eléctrica. El fogón seguía siendo el mismo, pero ahora el fuego tenía otro significado: vida, no castigo. Los vecinos empezaron a notar la diferencia. Doña Teresa, la panadera, me dijo un día: Doña Rosa, su rostro cambió. Ya no parece una viuda triste. Le sonreí. Tal vez porque ahora entiendo que la soledad no siempre es castigo. A veces es el descanso que Dios nos da antes de bendecirnos. Don Tomás, mi amigo fiel, me ayudó a levantar una cerca y a limpiar el terreno. A veces bromeaba: si sigue así, Doña Rosa pronto va a necesitar guardias. Lloré sin imaginar que esas palabras se volverían casi proféticas. Una tarde de verano, mientras organizaba mis papeles, sonó el teléfono del pueblo. Era una llamada para mí,
Cuando levanté el auricular, una voz familiar temblorosa dijo: «Mamá, soy yo». El mundo se me detuvo. «Lucy», su voz era débil, «necesito verte». No supe qué responder. Habían pasado casi 6 meses desde aquel día en que me gritó vieja inútil. El corazón me latía rápido, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasa? Y yo hubo un silencio largo antes de que hablara. «No puedo hablar por teléfono. Solo. Necesito verte, mamá». Acordamos encontrarnos en la plaza del pueblo el sábado. Esa noche no dormí. Releí la carta de Manuel. Pensé en lo que me había dejado y en la prueba que estaba viviendo mi hijo. Dios recédame fuerza para no odiarlo, pero también sabiduría para no dejarme engañar. El sábado la plaza olía a pan dulce y a tierra mojada. Me senté en una banca con un rebozo sobre los hombros. Luis llegó puntual, pero no era el mismo. Estaba delgado, con el rostro cansado y las ojeras marcadas. Sus manos temblaban. «Mamá», dijo en voz baja. «Perdóname», no responde. Él se arrodilló frente a mí allí mismo en medio del parque. «Perdóname, por favor. Fui un idiota. Me dejé llevar por la ambición, por mi esposa, por el dinero. Todo se acabó». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no hablé. Invertí mal, mamá. Perdí la casa, los autos, todo. Él la me dejó. Y cuando fui con el abogado, me dijo que hasta la cuenta de papá estaba vacía. El viento movía las hojas de los árboles y yo sentía un nudo en la garganta. «¿Y ahora vienes porque ya no te queda nada?», pregunté con suavidad, sin rencor. «No». «Bueno, sí», suspiro desesperado, «pero también porque entendí lo que te hice. Me porté como un monstruo». Me quedé en silencio observándolo. Ese no era el mismo hombre que me había gritado con desprecio. Era un niño perdido, roto, buscando consuelo. «Levántate, hijo», le dije finalmente. «No me arrodilles, tu culpa, levántala con tus actos». Él obedeció. Nos quedamos en silencio largo rato mirando la fuente del centro. Finalmente le dije: «Luis, hay cosas que tu padre me dejó, cosas que tú no conoces». Me miró confundido. «¿Qué cosas? No es momento de hablar de eso todavía», respondí con calma. «Pero si de verdad quieres cambiar, empieza por demostrarlo». Él asintió con lágrimas contenidas. «Haré lo que sea». Lo habrás. Fue un abrazo frío, distante, pero real. No era el perdón completo, pero era un inicio. Esa noche regresé a la cabana con el corazón pesado. Encendí una vela y miré al retrato de Manuel. «¿Lo trajiste de vuelta?», «¿verdad?», susurré, pero aún no sé si debo confiar. La llama de la vela tembló como si me respondiera, y yo supe que la historia aún no había terminado. El perdón estaba en camino, pero la justicia divina también. Cuando un hijo llora frente a ti, no importa cuánto daño haya hecho. El corazón de una madre tiembla. Yo había jurado no volver a confiar en Luis, pero verlo tan derrotado, tan humano, rompió algo dentro de mí. Sin embargo, el perdón no es olvido. Y el destino, con su manera silenciosa de poner pruebas, me haría descubrir si las lágrimas de mi hijo eran reales, o solo una nueva forma de conseguir lo que quería, porque detrás de su arrepentimiento algo más se escondía, y pronto ese «perdóname, mamá» se convertiría en una confesión que helaría mi sangre. Durante los días siguientes Luis comenzó a visitarme en la cabana. Llegaba temprano con pan dulce y café del pueblo, intentando ayudarme con pequeñas cosas: arreglar una cerca, cortar leña, limpiar el techo. Yo lo observaba en silencio. Cada gesto suyo parecía sincero, pero dentro de mí todavía había una voz que decía: «Cuidado, Rosa. El mismo que te eco una vez puede volver a hacerlo». Una tarde, mientras compartíamos la comida, frijoles, arroz y tortillas recién hechas, lo vi mirarse las manos llenas de callos por primera vez. «No recuerdo la última vez que trabajé con las manos», dijo casi con tristeza. «El trabajo limpia el alma», respondí sin mirarlo. «Tal vez por eso me siento menos sucio», añadió con una sonrisa tímida. Guardamos silencio un rato. El sonido del viento se colaba entre los árboles y por un momento me pareció que las cosas volvían a ser como antes. Pero en la vida la calma siempre llega antes de la tormenta. Un día encontré a Luis en el patio revisando los alrededores de la cabana con demasiado interés. «¿Qué buscas, hijo?», pregunté desde la puerta. Él se sobresaltó. «Nada, mamá, solo recordando los viejos tiempos». Su respuesta fue rápida, demasiado rápida. No dije nada, pero una sospecha se sembró en mi pecho. Él no sabía del secreto bajo el suelo, y no debía saberlo todavía. Esa noche recé más que nunca. Le pedí a Manuel en silencio que me guiara.
Si su corazón es puro, muéstramelo, susurré frente a la vela. Pero si su arrepentimiento es mentira, protégeme. Los días pasaron y Luis comenzó a hablarme con más confianza. Una tarde de lluvia, mientras tomábamos café, su voz tembló. Mamá, hay algo que tengo que decirte. Lo miré sintiendo un escalofrío. ¿Qué cosa? Dijo el respiro hondo. No fue papá quien decidió el testamento, fui yo. El aire se me escapó del pecho. ¿Cómo dices, Luis? Bajo la mirada. Papá estaba enfermo, débil. Yo lo convencí de que sería mejor poner las cosas a mi nombre. Le dije que tú no sabrías manejar las cuentas, que te estresarías con los papeles. Se elevó las manos al rostro. Le mentí, mamá. Le mentí a él y te traicioné a ti. Me quedé muda. El trueno retumbó afuera como si el cielo respondiera por mí. ¿Por qué, Luis? Pregunté con la voz quebrada. Porque tenía miedo. Quería controlarlo todo, sentirme importante. Pensé que el dinero me daría valor, pero solo me volvió miserable. Lloró como un niño, y aunque mis ojos también se llenaron de lágrimas, había una herida que no podía cerrarse tan fácil. Tu padre murió creyendo en ti, le dije despacio, y tú le quitaste la paz incluso en su tumba. Luis cayó de rodillas. Mamá, haré lo que sea para enmendarlo, lo juro. Lo observé. Por primera vez su arrepentimiento parecía real, pero aún así no podía decirle todo. El secreto de la amatista era demasiado grande y temía que su ambición volviera a despertar. Durante semanas trabajamos juntos. Yo cocinaba, él reparaba las paredes, plantaba flores, traía madera del pueblo. Poco a poco la cabana empezó a brillar con vida, como si el perdón se estuviera construyendo ladrillo por ladrillo. Un domingo, mientras recogíamos leña, Luis se detuvo y me miró. Mamá, ¿por qué no me odias? Sonreí con tristeza. Porque odiarte sería odiar la parte de mí que te trajo al mundo. Él bajó la cabeza avergonzado. Quiero ser un mejor hijo aunque no me lo merezca. Empieza por no buscar lo que perdiste, dije. ¿Qué quieres decir? Que hay cosas que el dinero no puede comprar. Ni el perdón, ni el tiempo, ni la paz de un corazón limpio. Se quedó calado y en sus ojos vi algo que no veía desde niño: humildad. Esa noche, mientras cenábamos, Luis me contó que estaba buscando trabajo. Hay una mina que busca supervisores, me dijo. El destino una vez más jugaba con ironía. Yo sabía que mina era la mía. Guardé silencio. No era el momento de decirlo. El tiempo lo revelaría todo cuando su alma estuviera lista para recibir la verdad. Antes de dormir volví a leer la carta de Manuel. Si la cuidas, algún día te recompensará. Y me di cuenta de que tal vez la mayor recompensa no era el dinero, sino ver a mi hijo de rodillas buscando redención. Por primera vez en años dormí en paz. El viento afuera sonaba distinto, más suave, como una promesa cumplida. Dicen que el perdón no cambia el pasado, pero sí limpia el alma para mirar el futuro. Habían pasado meses desde que Luis volvió a mi vida. Ya no era el hijo altivo que me gritó vieja inútil, ni la sombra ambiciosa que engañó a su padre. Era un hombre distinto, y aunque el dolor seguía allí como una cicatriz vieja, el amor de madre empezaba a ganarle al resentimiento. Pero Dios en su sabiduría no permite que nada quede sin quedar. El día en que decidí contarle la verdad sobre la cabana y lo que escondía, también fue el día en que por fin pude decirle te perdono, hijo. Era una tarde dorada de otoño. El aire olía a tierra seca y joyas quemadas. Luis estaba arreglando la cerca cuando lo llamé desde la puerta. Hijo, ven, necesito hablar contigo. Se limpió el sudor de la frente y entró. En la mesa había 2 tazas de café caliente, el cuaderno de Manuel y la caja metálica que había encontrado bajo el suelo. Luis la miró con curiosidad. ¿Qué es eso, mamá? Tu gerencia, le respondí. Se quedó en silencio. Abrí la caja y le mostré las piedras moradas envueltas en un pañuelo. El sol que entraba por la ventana hizo brillar las amatistas como si estuvieran vivas. Luis abrió los ojos con asombro. ¿Qué es esto? Tu padre las encontró hace años, pero nunca te lo dio. No quiso que el dinero te cambiara. Por eso me dejó la cabana. Luis me miró con lágrimas en los ojos. Entonces, todo este tiempo lo interrumpí, el tesoro estuvo bajo mis pies. Pero no era solo eso, hijo. El verdadero tesoro era aprender a vivir sin rencor. Me senté frente a él. Te mentiría si dijera que no me dolió lo que hiciste. Pero también te diré algo: no hay castigo más grande que la culpa que uno mismo carga.
y ya sufriste bastante. Luis bajó la cabeza. Mamá, no merezco nada de esto, lo sé, pero el perdón no se gana, se recibe, y te lo doy porque si no te perdono me quedo encadenada al pasado. Me tomó las manos, sus dedos temblaban ásperos por el trabajo pero cálidos. Gracias, no sabes cuánto he deseado escuchar eso. Entonces le di la carta de Manuel. Él la leyó en silencio y cuando llegó al final las lágrimas rodaron por su rostro. Papá, susurró, todo lo hizo por nosotros. Asentí, y ahora tú tienes la oportunidad de honrarlo no con palabras sino con tus actos. Durante los meses siguientes Luis se dedicó a ayudarme a registrar legalmente la mina. No quiso quedarse con nada. Todo esto es tuyo, mamá decía. Yo solo quiero trabajar contigo y ganarme tu confianza otra vez. Y así lo hicimos. Entre ambos levantamos una pequeña empresa local para extraer y vender las amatistas. No a gran escala sino con respeto por la tierra. La gente del pueblo empezó a llamarla la mina de la viuda del cerro y con el tiempo se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que habían perdido algo. Luis trabajaba todos los días sin quejas, sin lujos. Yo mientras tanto encontraba paz en lo que antes fue mi soledad. Una tarde mientras observábamos el atardecer él me dijo, mamá, ahora entiendo. No era la cabana lo que me diste. Fue la oportunidad de volver a ser tu hijo. Le sonreí, y esa oportunidad vale más que cualquier fortuna. El viento soplaba suave moviendo las hojas secas como si fueran aplausos del cielo. Miré hacia arriba y murmuré, gracias, Manuel. Cumpliste tu promesa. Esa noche encendí una vela frente a su retrato. La luz danzaba sobre su rostro y sentí que de algún modo él estaba allí sonriendo satisfecho. Luis se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Mamá, me perdonas del todo, te perdono, hijo. Pero prométeme algo, nunca dejes que el dinero vuelva a nublarte el corazón. Te lo prometo, dijo con los ojos brillantes. Nos abrazamos largo rato, y en ese abrazo comprendí que el perdón no es debilidad, es la fuerza más grande que puede tener un corazón cansado. Los días siguieron tranquilos. La mina prosperó modestamente y yo comencé a recibir visitas de mujeres del pueblo que venían a pedirme consejo. Algunas lloraban por hijos rebeldes, otras por maridos infieles, otras por soledad. Y yo les decía lo mismo que aprendí con sangre y lágrimas. Dios no se olvida de los corazones buenos, solo espera el momento justo para devolverles la paz. Una noche mientras miraba las estrellas desde el porche pensé en todo lo que había pasado, la humillación, la pobreza, la soledad, el hallazgo, el perdón, y comprendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había enseñado a soltar lo que no necesitaba para recibir lo que realmente importaba. La fe, la dignidad y el amor ese que ni la muerte ni el rencor pueden enterrar. Así termina mi historia, pero quizás también sea el comienzo de otra. Si alguna vez sentiste que la vida te dejó sola, recuerda, a veces Dios te aparta del ruido para que escuches su plan. Tal vez estés viviendo tu propia cabana del quero sin saber que debajo de tu dolor hay un tesoro esperándote. El perdón no borra el pasado, pero puede iluminar tu futuro. Yo soy Rosa López y esta fue mi historia. ¿Y tú qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad? Déjame tu comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando. Quiero leer tu historia también. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir compartiendo conmigo momentos como este. Porque todos en algún rincón del alma tenemos una cabana, y dentro de ella un secreto esperando ser descubierto.